Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de cómputo de tercer grado. Hoy estamos en fecha de 10 de septiembre del año 2019 y vamos a iniciar esta primera sesión del curso, por lo que ya vamos a ubicar nuestro respectivo material para iniciar esta primera sesión. Estamos en tabla de distribución de frecuencia y ya vamos a compartir pantalla. Un momento. Bien. En la clase pasada, pues estuvimos aprendiendo a realizar lo que es la tabla de distribución de frecuencia, recordando que a partir de los datos agrupados, pues llenamos el cuadro principal y del cuadro principal podemos proceder a llenar lo que es ya la tabla de distribución. Ahora bien, por acá, un momentico, vamos a ubicar lo que es el concepto, y es que una tabla de distribución de frecuencia permite organizar datos obtenidos de una encuesta o de un sondeo, que nos permitirá conocer con qué frecuencia se repite una variable dentro de ella. Entonces, vamos a dar unos segundos para que vayan ingresando los estudiantes a la plataforma de estudio. Bien, tenemos ya aquí pues el material para ya trabajar la clase de hoy. Y vamos a proceder a dar el explicativo de la tabla de distribución de frecuencia. Un momento, vamos a ubicar ya el contenido. Ya les indicaré cuándo será la fecha del examen. Un momento.
Bien, vamos a repasar lo que es la tabla de distribución de frecuencia para que tengan noción nuevamente de algunos datos interesantes que se requieren para conocer nuestra tabla de distribución nuestra tabla de distribución de frecuencia. Partiendo de que se obtiene a partir de datos agrupados que se pueden realizar a través de una encuesta, pues en ella podemos nosotros saber con qué variables se repite esa frecuencia. Ahora bien, vamos a suponer que hicimos una encuesta para saber con qué frecuencia salen las personas a hacer sus compras diarias y queremos saber si hay, qué tan posible es que una persona pueda contagiarse de COVID con tanta salida. Ahora bien, vamos a suponer que hicimos esta encuesta en la avenida Petituar, la cuadra 21, a sus habitantes de esa zona. Entonces, de ahí vamos a partir, eh, vamos a partir de estos datos que vamos a obtener. Entonces, estos datos que están acá se llaman datos agrupados. A partir de los datos agrupados es que nosotros vamos a llenar los datos principales, que es el número de datos, máximo de los datos, mínimo de los datos, el rango, el número de clase y el intervalo. Hoy estamos en una clase de repaso. Entonces, ¿cómo llenamos estos datos? Pues fácil, lo vamos a explicar de manera automática, manera excélica y manera manual. ¿Cómo es la manera excélica? Bueno, vamos a aplicar las debidas fórmulas y a, aplicando la manera de las fórmulas excélicas, pues también vamos a enseñar cómo sacarlo con calculadora. Y es muy fácil aplicarlo, pues no requiere de formulaciones, algunas de los ejercicios que están acá no requiere de que, o sea, de fórmulas exactamente de Excel, pero sin embargo, podemos utilizar Excel porque ahí nos permite mejor manejabilidad de la plataforma y podemos nosotros aprender a usar todo lo que es referente a formulaciones de Excel. Ahora bien, vamos de una vez a hacer el explicativo nuevamente porque estamos en una clase de repaso. Entonces, los datos agrupados son los que tenemos acá que obtuvimos de la respuesta. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Los contamos manualmente, ¿no? Podemos observar que hay una serie de números 9, 10, 1, pues esto hace referencia a las cantidades de veces que salieron las personas. Otros salieron 10, otros 1, otros 5. Aquí donde dice el número de datos, nosotros vamos a colocar la cantidad de datos agrupados que vamos a trabajar. Ya contamos que hay, ¿cuánto? Muy bien, 20. Pero en Excel yo lo hago así, coloco igual, escribo contar, y aquí me va a aparecer contar, contar punto blanco, contar sí, contar punto sí conjunto y contar. En este caso yo voy a seleccionar es contar. Una vez que yo selecciono, se abre un paréntesis y me está pidiendo que introduzca los valores. Voy a introducir desde el primer número hasta el último. Cierro el paréntesis y listo. Hay 20 datos. ¿Qué sucede en mí si de repente son 100? Porque 20 es fácil contar, pero vamos a suponer que sean 1000 datos. ¿Lo podemos contar manual? Sí podemos, pero ¿cuánto nos vamos a demorar? Yo creo que bastante, ¿no? Entonces, para eso aplicamos contar, seleccionamos los datos que queremos contar y listo. En cuestiones de segundos ya tenemos los datos ya contados de una vez. Aquí donde dice Mac, hace referencia al número de al dato mayor
de los datos agrupados. ¿Cuál dato es el mayor en los datos agrupados? Obviamente, a simple vista nos damos cuenta que es el número 10. Pero en Excel lo hacemos así, escribimos igual, copiamos MAC y nos aparece MAC y MAX. Nosotros vamos a seleccionar MAC y vamos nuevamente a tomar todos los datos agrupados y le damos para encerrar paréntesis y automáticamente nos va a indicar que el máximo de los datos es 10. Una pregunta que siempre me hacen, ¿por qué debemos seleccionar todos los datos agrupados? Porque se ha de suponer que con ellos, con todos ellos, vamos a sacar cuál de ellos es el que tiene el valor más alto, cuál de ellos es el que tiene el valor mínimo, cuántos datos son. No podemos automáticamente señalar el dato porque no tendría sentido utilizar Excel. De esta misma manera vamos a utilizar la fórmula para min para saber el mínimo de los datos y tenemos min, mina, minus, minuto, minversa. En este caso vamos a utilizar min. Se abre un paréntesis y selecciono todos los datos que están acá. Nuevamente cierro el paréntesis y me dice que el menor de mis datos es 1. ¿Será cierto? Sí, aquí está. Aquí puedes observarlo. Y si aparece un 0, bueno, será el mínimo de los datos, pues. Para el rango, nosotros vamos a aplicar la fórmula donde vamos a hacer una pequeña resta del máximo de los datos con el mínimo de los datos. Es decir, esto no lo vamos a hacer, podemos hacerlo en Excel de esta manera. Igual voy a restar el máximo de los datos con el mínimo de los datos. ¿Lo puedo hacer manual? Sí, eso es fácil. 10 menos 1, ¿cuánto es? 9. Bien, hasta aquí necesito que por favor copie, si no tuviste oportunidad, las fórmulas de tecleo. Te dejo un espacio de segundos para que copies. Y mostrando a los estudiantes que nos encontramos posicionados en la primera parte de cómputo de tercer grado. Lo dejo para que copie.
Bien, espero que estés apuntando lo que está dentro del contenido de la clase. Recuerda que, eh, recuerda que estos son apuntes que eh, van para lo que es el examen de exam. Tienen que tomarlo en cuenta, muchachos. Recuerden que todo apunte debe, va para el examen final. Entonces, por acá, pues, estamos hablando acerca de la tabla de distribución de frecuencia, que es una de los temas en Excel, que es importante porque nos permite a nosotros trabajar fórmulas. Es muy bueno trabajar este tipo de formulaciones porque te abren un poquito más el conocimiento en cuanto a fórmulas y puedes de esta manera pues aprender cómo formular correctamente en Excel. Entonces, vamos a ampliar lo que es el tema porque a mi criterio considero pues que eh, es una de las tablas más dinámicas que podemos trabajar pues para nosotros aprender un poquito pues lo que es Excel. Ya vamos a continuar con el tema. Muy bien, espero que hayan apuntado ya lo que son las fórmulas que están aquí contenidas dentro de lo que es el cuadro verde, que es lo que les mandé a copiar para que ustedes pudieran pues tener lo que son los accesos para las formulaciones debidas en Excel. Y para acá, bueno, vamos a continuar, ya les di tiempo suficiente, vamos con el número de clase, que es el más importante dentro de los datos principales. Y este número de la clase no está dentro de lo que son formulaciones excélicas o formulaciones en las que se pudiese decir a los estudiantes, bueno, mire, vamos a hacerlo de manera manual. Pues tenemos que utilizar Excel en una posición en la que vamos a utilizar el logaritmo y tenemos acá de una vez la fórmula, por acá yo se las apunté, y es para poder nosotros trabajar el número de clase, el número de clase hace referencia nos indica pues la cantidad de filas que vamos a nosotros trabajar. Voy a borrar aquí, muchachos, permítanme un momento. Ok. Entonces, el número de clase nos indica el número de filas a trabajar. ¿Qué pasa si nos das 10?
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, colocar 10 filas. Mire, ¿qué pasa si nos da 20? Pues vamos a trabajar 20 filas porque te extraña. A mayor datos agrupados, mayor filas se van a trabajar. Si usted tiene 1000 datos, no aspire a trabajar con 6 filas. Obviamente que se va a trabajar con más. Entonces, ya les voy a explicar el porqué de las filas. Como un dato curioso. Ahora bien, ¿cómo se trabaja el número de clases? Pues nosotros escribimos igual, abrimos un paréntesis y copiamos 1 más 3.322, cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por el logaritmo. Wow, Missy, pero esto se ve complicado. No, se ve complicado si lo haces tal cual como está la fórmula y si sigues los consejos que te doy. Por acá, pues, escribimos igual, abrimos paréntesis, tienes que abrir el paréntesis porque si no, no te va a salir bien. 1 más 3.322, cierro el paréntesis y esto lo debo multiplicar por aquí viene un dato curioso, cuando yo escribo el logaritmo, me aparecen dos opciones. Me aparecen dos opciones y es que la primera me aparece el logaritmo solo y la segunda me aparece un logaritmo con un 10. Eso significa logaritmo de base 10. ¿Por qué de 10? Bueno, ahí cuando se hace referencia al logaritmo de base 10 es que está trabajando con 10 datos agrupados. ¿Con cuántos datos agrupados estamos trabajando nosotros? A ver. A ver, respondan con qué datos, con cuántos datos agrupados estamos trabajando. Estamos trabajando con 10 datos agrupados. A ver, ¿qué me responde? Muy bien, estamos trabajando con 20 datos agrupados. Entonces, por lo tanto, no voy a colocar un logaritmo de base 10 si tengo trabajando datos agrupados del número 20. Entonces, y si fueran 50, pues 50. Y si fueran 100, son 100. Y si fueran 1000, son 1000. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar la primera, la que no tiene número, que en este caso es logaritmo solo. Al seleccionar el logaritmo solo, pues me está diciendo en base a qué datos agrupados voy a trabajar. Y yo le estoy indicando, mira, son 20 datos agrupados. Por eso es que es importante colocar el número de datos agrupados, porque aquí, como estamos trabajando la cantidad de filas que nos va a indicar estas fórmulas, entonces, por eso es que aquí en el logaritmo nos dice cuántos datos agrupados vas a hacer. 20. Entonces, esto se resuelve en 6 filas. Ah, vamos a poner un ejemplo, que sean 250, 250 datos agrupados. Vamos a darle enter. Wow, aquí mira, serían 10 filas las que vamos a trabajar. ¿Ves? En este caso nosotros nos vamos a colocar 250. ¿Cuántos datos agrupados estamos trabajando? Estamos trabajando 20. ¿Ves? Y como estamos trabajando 20, según la fórmula, pues no vamos a requerir sino de 6 filas. Pero aquí aparece 5.6, pero lo redondeamos porque después del punto 5 hay un valor adicional y lo llevamos a 6. ¿Todo claro hasta ahí, no? Ah, bueno, ya los voy a dejar copiar entonces. Copien entonces la fórmula de Sturge y copien este dato importante. Les voy a dar unos segundos.
Muy bien, entonces por acá pues tenemos lo que es la fórmula de Sturge, una fórmula importante porque de ella vamos a saber cuántas filas vamos a trabajar. Si te pregunto en el examen final cuánto es el número, cuáles son las filas que vamos a trabajar, ¿quién nos los indica? Bueno, nos indica el número de clase. Y por acá vamos a hacer un recuento que iniciamos el ciclo el 16 de agosto en la primera semana, la segunda semana, estamos la segunda semana aquí, primera semana de agosto, ajá, segunda semana, tercera semana, estamos en la cuarta semana de clase, son 6 semanas, ya estamos por finalizar el ciclo, ténganlo presente, iniciamos el 16 de agosto en la primera semana. De esa primera semana culminó el 22. Luego tenemos la segunda semana que va desde el 23 de agosto hasta el 29 de agosto. Tercera semana va desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre. Y estamos en la cuarta semana, ya finalizando. Por lo que nos queda es esta clase y la que viene. Es decir, que el examen final, momentico, 1, 2, 3, 4. Permíteme avanzar. Esta sería la cuarta, ¿no? Es decir, que el examen sería el 24 de septiembre en la hora de las 9:40. Es decir, que nos queda la semana que viene de clase y culminamos el ciclo. Así que lo estoy anunciando desde ya. Viernes 24 de septiembre, examen final por la plataforma Viexam. Y el mismo 24 deberán entregar la clase los apuntes de la clase del día 17. Para los estudiantes que nunca entran, pues se está asignando las actividades domiciliarias semanales, es decir, que todos los viernes ustedes deben entregar trabajo a mi WhatsApp o a mi correo que lo asignen a primera clase. Y si usted no entregó hasta la fecha del 24, usted no ha entregado nada, pues déjeme darle la mala noticia. Ya perdió, salvo que tenga una justificación médica. Porque las actividades se entregan semanal. Tienen 6 días para realizar sus actividades. Y son actividades sumamente sencillas. Y en otros casos, pues son actividades de apunte que solamente usted tiene que apuntar lo que yo diga en clase. Lo que yo les coloque, tales como la tabla de distribución de frecuencias, copiarlas en su cuaderno. Si usted no entregó hasta el 24 de septiembre ninguna actividad, pues queridos estudiantes, no se esfuercen en entregarla porque ya perdieron nota del cuaderno. Si usted el 24 nada más entrega la clase del 17, pues va a tener nada más la nota del 17. No va a tener una nota del 20%, si acaso tendrá 2, 3 puntos. Entonces, esto lo aclaro porque no estoy recibiendo, esto lo expliqué en la primera clase, de que yo voy a entregar todo el último día. No, señor. Para eso planifiqué y se los hice llegar a su conocimiento de que clase que se ve, clase que se evalúa. Así que no hay puntos acumulativos aquí. ¿Qué requieres para pasar el curso? Bueno, asistir, entregar tus actividades semanal y pasar al examen final. No asistes, no entregas tu trabajo, presentas el examen final, pues no vas a prueba mi curso. Entonces, esto lo aclaro y no se vayan a llevar una sorpresa. Bien, ya estamos por finalizar esta sesión de clase, así que continuamos con el intervalo de clase. Y es que para la fórmula del intervalo de clase, nosotros, aquí tenemos la fórmula, vamos a dividir el rango entre el número de clase. Y aquí voy a hacer una pregunta. Vamos a ver quién me la responde. Me dice que voy a dividir el rango, que es el 9, entre la pregunta, el número de clase. ¿Qué dato voy a tomar? ¿El 5 puntos, todos estos números o el 6? A ver quién me responde. Lo dejo unos segundos para que me respondan. Me coloquen la respuesta por el chat.
La pregunta es, ¿cuál de los números de clase voy a utilizar? ¿El que dice 5.62, 30, todos esos números? ¿O el redondeado? ¿Con cuál lo voy a dividir? A ver. Muy bien, lo voy a trabajar con el que ya redondeamos porque es el dato, el valor con el que voy a trabajar de aquí en adelante. Muy bien. Ahora ya llené mi cuadro de datos principales. Listo. Ahora, vean lo que se hizo. A partir de los datos agrupados, pues se trabajó los datos principales. Ahora, de los datos principales, vamos a llenar la tabla de distribución de frecuencia. Si la tabla de distribución de frecuencia está mal, es porque el problema está desde raíz. Hubo una mala aplicación de los datos principales, por eso es que tiene que estar perfecto. Les voy a dar unos minutos, bueno, unos segundos para que copien el contenido de los datos de la tabla principal. Para ello, pues les dejo estos unos segundos, ya vamos a terminar la primera sesión. Muy bien, estimados estudiantes, seguimos aquí en nuestra clase de lo que es cómputo de tercer grado. Un momentico, voy a quitar una cinta que me aparece aquí de Zoom. Y estamos trabajando pues con la tabla de distribución de frecuencia. Y en la próxima clase lo que estaremos es realizando
Lo que estaremos es realizando prácticas, prácticas para eh, reforzar nuestros conocimientos y poder salir bien en el examen final. Así que el próximo viernes lo que tenemos es práctica. Recuerda que los apuntes de hoy serán recibidos hasta hasta el próximo viernes. Bien, nos vamos a ubicar entonces ahora a proceder a llenar nuestros datos. Por lo que te voy a invitar que nada, te desconectes de esta sección y solicites conexión a la segunda parte de cómputo porque vamos a proceder a llenar la tabla de distribución de frecuencia.